nieblas. Acompáñanos a compartir esta gran experiencia inolvidable por Radio Delfín 88.9. Ciudad del Carmen es una de las islas que ha traído grandes riquezas culturales, pero así como se encuentran estas riquezas, igual se encuentra una infinidad de leyendas que favorecerán nuestros oídos. En la actualidad, en lugar de grandes navíos piratas frente a las costas de Ciudad del Carmen, se dejan ver grandes plataformas petroleras. El giro cambió, pero la riqueza en este lugar sigue formando parte de su historia. Ciudad del Carmen fue fundada el 16 de julio de 1717, a raíz de la gesta heroica del capitán don Alfonso Felipe de Andrade, en la que expulsó a los piratas asentados en la entonces isla de Tris, mismos que se aprovechaban de manera ilegal de la explotación del palo de tinte. La Marina Española festeja el 16 de julio el Día de Nuestra Señora del Carmen, por ello le atribuyen la victoria y la población toman su nombre. La isla del Carmen y sus lugares aledaños fueron significativos en la ruta del descubrimiento. Para 1518, la isla era habitada por indígenas de origen maya, por migraciones de grupos toltecas, zapotecas y conquistadores de Jicalango. A finales de mayo de ese mismo año, los españoles llegaron a bordo de 4 navíos a Puerto Deseado. Al frente de aquella expedición iba Juan de Grijalva y como experimentado piloto Antón de Alaminos, hombre de la navegación que registró en sus cartas de rumbo a la isla de Tris como la isla de Términos, dando a entender que era el límite de la tierra por ellos descubierta, aunque también consideraban que ahí terminaba la gran isla que creían era Yucatán. La ciudad obtuvo su nombre actual en honor a la Virgen del Carmen, considerada la protectora de la isla, cuando las fuerzas españolas, al mando de Alonso Felipe de Andrade, expulsaron a los piratas y tomaron el control después de un largo periodo de ocupación. Desde entonces, todos los años a finales de julio, Ciudad del Carmen se convierte en el centro mismo de las fiestas regionales, sociales, culturales y religiosas, en la feria que celebra a la Virgen Protectora de la isla. Durante el periodo colonial, en el siglo XIX, el palo de tinte fue uno de los productos básicos encontrados en Ciudad del Carmen. Luego vino la exportación de maderas preciosas, caoba y cedro, que le dieron el brillo porfiriano. En 1853 es declarada territorio federal y para 1863 se incorpora al estado de Campeche como ciudad y cabecera del municipio. Alrededor de la mitad del siglo XX inicia el ciclo de la pesca, o mejor dicho, del camarón, que imprimió un nuevo crecimiento a la ciudad y se convirtió en una de las más importantes flotas pesqueras del país. El Museo Victoriano Nieves Céspedes se inauguró el 16 de julio de 1998, alojado en un magnífico edificio de la época porfiriana, con amplios corredores con columnas y arcos y un gran patio central. El inmueble fue utilizado como hospital e inaugurado oficialmente para las fiestas del centenario de la independencia. Entre los años 1880 y 1883 se intentó ocuparlo como cementerio. Este terreno había sido donado por Benito Anison, rico comerciante francés establecido en Ciudad del Carmen desde 1854. Cuenta la leyenda que en el Museo Victoriano Nieves Céspedes de Ciudad del Carmen, Campeche, ronda un fantasma que data de la década de los 20. Este lugar fue hospital, asilo, bordera y cárcel hasta convertirse finalmente en museo. La más reciente anécdota es la del fantasma de un vigilante. Cuenta la gente que en los 90 el señor fue hallado sentado en una silla presuntamente muerto a causa de un infarto, pero quienes trabajan en ese lugar comentaron que tenía una expresión muy extraña. Estaba con los ojos desorbitados y un rictus que se han quedado hasta las altas horas de la noche para terminar sus trabajos. Han visto aparecer una sombra y la luz de una lámpara que alumbra los pasillos.
Una noche, 3 personas se quedaron a sacar un trabajo de suma importancia, a pesar de haber escuchado las historias con anterioridad. Decidieron quedarse. Era una noche de mal tiempo y vientos fuertes, cuando pasando la medianoche escucharon unos pasos, pero en realidad no sabían que eso sería solo el inicio de una serie de sucesos. Cuenta que de pronto escucharon gritos aterradores de una chica que pensaron que era muy raro que hubiera alguien más, pero no era imposible. Decidieron ir a revisar y ¿qué creen? No había nadie más que ellos. Regresaron a sus labores, pero con miedo y pesadumbre. No pasó mucho cuando uno de ellos vio pasar a alguien en los pasillos. Todos se quedaron viendo fijamente al final del corredor para ver si pasaba de nuevo. Hace muchos años se construyó en Ciudad del Carmen, Campeche, un hospital llamado Victoriano Nieves Céspedes, el primer hospital de la ciudad de que se tenga historia. Allá por los años 20. En aquella época llegó un barco de los piratas ingleses a las costas de Ciudad del Carmen, que trajo consigo una gran epidemia, la viruela negra, que en ese entonces era terriblemente mortal para el que la contrajera. Muchos fueron contagiados, ya que por esos años no habían vacunas y mucho menos cura, siendo en ese entonces el único hospital de la isla. Ahí eran llevados todos los enfermos, donde desgraciadamente muchos murieron, y por cantidad que se podía contar. Incluso eran los muertos que tuvieron que hacer un hoyo enorme en la parte trasera del hospital y ahí hacer una fosa común para quemar. Para que no se propagara más el virus, tenían que quemar los cuerpos. Se dice que el olor a carne quemada era asquerosamente insoportable. Fue en ese entonces como cientos de personas, sin que hubiera alguien que les diera la santa sepultura, eran echados a la fosa común. E incluso hay quienes aseguran que hubo personas que aún estaban vivas cuando fueron quemadas. Cuando comenzó a ser un cementerio por la cantidad de muertos que quemaron y enterraron en ese hospital, muchas de las personas le pusieron el nombre Cementerio de los Ingleses. Antes de convertir en museo, esa gran construcción la ocuparon para albergar las oficinas municipales del Partido Revolucionario Institucional. Ahí, por los años 90, el Museo de la Ciudad Victoriano Nieves Céspedes fue originalmente un cementerio. Fue establecida en el año de 1824 para sepultar a aquellas personas que no con la religión católica. Cuando es separada la iglesia del Estado, desaparece el cementerio de los ingleses. En el año de 1859, que es el año en que entra en servicio el cementerio general, las autoridades deciden vender todo el terreno y quien lo adquiere es un empresario francés de nombre Don Benito Anizán. Cuando Don Victoriano Nieves espera, se decide construir un hospital para pobres. Don Benito Anizán cede este espacio para que sea construido el hospital.
que había planeado. Don Victoriano Nieves Céspedes, y lo que el día de hoy es usado como las oficinas administrativas del museo, durante algún tiempo fungió como el quirófano del hospital y funciona hasta 1960. El entonces gobernador Alberto Trueba Urbina decide construir un hospital moderno, y en ese entonces, hasta 1998, cuando ya se le convierte en museo conservado. Naturalmente, el nombre de Don Victoriano Nieves. Desde 1950 ya se tenía la idea de conformar un museo en Ciudad del Carmen, por lo que las autoridades invitaron a la Sociedad Carmelita a donar las piezas arqueológicas e históricas que tuvieran en su poder. En 1551 se inaugura el Museo de Historia Natural, ubicándose a un costado de donde estuvo el Casino Obrero, en el centro de la ciudad. Pero debido a errores en su administración, fue cerrado en 1962. La administración municipal, que correspondió al periodo de 1980 a 1982, instaló en la sala principal de lo que fue el Centro Cultural Carmelita, en el edificio que alojará el Hospital Victoriano Nieves Céspedes, un museo con el nombre del arqueólogo campechano Román Peñachán, y funcionó hasta en 1987. En 1988 se anunció la creación de un museo formal para la ciudad, pero la idea no se concretó debido a la falta de recursos económicos. No es hasta en 1995-96 que se proyecta rescatar el Hospital Victoriano Nieves Céspedes, y se invita a Claudio Vadillo López a llevar a cabo este proyecto, pero se frena momentáneamente por falta de recursos económicos. El 16 de julio de 1998 se inaugura como museo. Hace algunos siglos, los marineros se ayudaban de las estrellas para ubicarse en su camino por el océano, y consideraban que la mejor estrella para librar las terribles tempestades, los naufragios y la perdición era la Virgen María. Hoy ella es guía de una ciudad entera, Ciudad del Carmen, la perla del Golfo. A causa de una persecución a los carmelitas, tuvieron que dejar el Monte Carmelo, su lugar de fundación, y entre el desaliento se les apareció la Virgen María, prometiéndoles que iba a ser su estrella del mar a donde quiera que ellos fueran, y los consoló diciéndoles que no temieran, que en el momento de angustia le pidieran encontrar de nuevo la luz. Y así fue. La Orden del Carmen logró cruzar las aguas turbulentas de la expulsión y florecieron en muchos países de Europa, entre ellos en España. En otra aparición, la Virgen entregó un escapulario a San Simón Stock, diciéndole: recibe este escapulario, signo de mi confraternidad para ti y todos. Quien morirá con él no padecerá el fuego eterno. En agradecimiento a la estrella del mar y para ayudar a las personas que estaban en obscuridad, los carmelitas propagaron la devoción a la Virgen del Carmen y el uso del escapulario a todos los lugares donde llegaban. Después
de grandes combates, don Alonso Felipe de Andrade logró desterrar a los piratas que durante más de un siglo estuvieron en la isla de Tris. El 16 de julio de 1717, este día fue memorable para todos los habitantes del sur de México, ya que era el inicio de una nueva etapa sin vividores, bandidos y asesinos, como el día que lograron expulsar a los piratas de Campeche. Era la fiesta de la Virgen del Carmen. Adjudicaron a ella este logro y en señal de gratitud, los habitantes decidieron rebautizar la isla de Tris con el nombre de Ciudad del Carmen. Encargaron una talla de la Virgen a España y comenzaron a principios de 1718 la construcción de una capilla en honor a la espalda del mar. La identificación con esta devoción fue tan aceptada que desde que recibieron la escultura de la Virgen en 1723 se organizaron varias formas de agradecer y con el paso de los años se fueron consolidando varios eventos, tales como aquellos en su día. Se organizan por barrios o por sectores para llevarle mañanitas todas las noches del 15 y abrir el 16 con la Eucaristía. Eventos artísticos, peregrinaciones y muchas otras muestras de fe. A principios de 1900, los pescadores de la ciudad le regalaron a la Virgen una corona de oro, al igual que una más pequeña al niño. En 1956, año en que también se celebró el centenario de la elevación de la villa a ciudad por iniciativa de Monseñor Faustino Rebolledo Blanco, se coronó pontificiamente a la imagen por orden del Papa Pío XII, el encargado de coronar el obispo de la diócesis de Campeche. La imagen recibió una nueva corona, más estética y bella, que lleva al frente el escudo de Ciudad del Carmen. Arriba del escudo, una rosa de los vientos en forma de estrella. El niño lleva en sus sienes una versión más pequeña de la corona. Los camaroneros le regalaron una aureola que lleva en su espalda. Ese mismo año, la Virgen fue pasada por la bahía de la ciudad a bordo de la embarcación camaronera Centenario del Carmen, pero solo por esa ocasión, ya que mucha gente lo consideró como un sacrilegio y durante 12 años no se le paseó hasta que en 1968 fue llevada en procesión de nuevo. Curiosamente, el año siguiente, en marzo, fueron descubiertos pozos petroleros en la zona marina aledaña, por lo que se atribuyó a la Virgen la bendición del suelo marino para encontrar el petróleo. Desde ese año se le pasea ininterrumpidamente. Se dice que cuando los huracanes y tormentas se acercan a la isla, la Virgen camina alrededor de esta para alejar a las tempestades, quedando así su hábitat mojado y lleno de arena del mar. Existió un tiempo que se decía que la Virgen del Carmen salía a caminar, ya que se encontraban por las mañanas las huellas de sus pies. El sacerdote tomó una decisión para evitar que esto siguiera pasando y se les cortó para que no saliera más del templo. Al poco tiempo, el párroco fue encontrado muerto.